¿Qué harías si de pronto encuentras un lugar en donde todos tus sueños, donde todos tus deseos se hacen realidad? Hoy veremos ese dilema en la película Stalker de Sergei Tarkovsky. Una película compleja, de un director complejo, pero vamos a buscarle el lado amable, vamos a buscar la vuelta de tuerca a la película. Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio porque hay mucho que desmenuzar de esta película. Hace algunas semanas atrás fui tagueado en Facebook por una amiga de Santiago por el reto de las 10 películas que tuvieron una influencia en mí. Entonces empecé a hacer la lista, pues, 1, 2, 3, y de repente entre la lista apareció esta película, Stalker. Y empecé a escribir, y de pronto traté de no hacer algo muy largo, y de pronto esas dos líneas se transformaron en dos párrafos, esos dos párrafos se convirtieron en dos páginas, y esas dos páginas se convirtieron en 6 páginas que al final lo pequeñito que iba a hablar de esa película creció tanto que decidí hacer un video por sí solo. Decidí revisitar la película, hace muchos años que no la veía, y finalmente terminé encontrando una verdadera joya para estos días de cuidado y cuarentena. Así que les quería conversar un poquito de la película, de las conclusiones que saqué. Hacía muchísimos años que no veía esta película, recuerdo haberla visto en aquellos años en que de insomnio en el canal Cinemax, todavía existirá Cinemax, todavía existirá el cable, mis papás tienen cable en la casa, pero no sé si existirá Cinemax. En esa época en Cinemax daban películas súper interesantes, me acuerdo, de madrugada cuando uno tenía insomnio. Yo me acuerdo que vivía en Copiapó. Bueno, probablemente a nadie le interesa esto. Yo vivía en Copiapó y de repente los sábados de la noche tenía insomnio, no tenía nada que hacer, me ponía a ver películas. ¡Pup! Cable. ¡Pup! Y de pronto me acuerdo que encontré esta película allá por el año 2000. Ahora, en el 2016, el gobierno ruso decidió remasterizarla y ponerla para dominio público. Así que se encuentra en súper buena calidad. De hecho, ahora la acabo de. Está disponible en YouTube. De ahí abajito les voy a dejar el enlace. Porque está remasterizada, está con subtítulo en español. Y la verdad es que la estaba viendo y parece como que si lo hubieran hecho ayer. Así que si quiere verla, primero vea el video este. Después va para allá. Pero la película está muy interesante. Es muy hermosa. Me gustó muchísimo. Vamos a comentarlo un poquito. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Pero algo bueno que tuvo el régimen comunista ruso, más allá de sus 100 millones de muertos, que tuvo películas gratis para todos. Bueno, resulta que Andrei Tarkovsky es un realizador complejo, no solo por sus obras, sino que también lo era para el gobierno ruso. Tarkovsky era católico en un régimen comunista que promulgaba el Estado por sobre todo, así que le era relativamente incómodo. Tarkovsky tuvo que hacer sus películas de modo algo discreto. Hay muchas metáforas sobre la vida, la vida en el país. De hecho, en esta película Stalker se retrata la vida del país, la vida real, con un tono muy sepia, con un tono. ¿Se llama sepia ese tono? Sí, se llama sepia ese tono. Y cuando entran a la zona, esta zona de las que ya vamos a hablar, todo es color, todo es naturaleza, todo es verde, mientras que la realidad del mundo del país es gris, es deprimente, es absolutamente apocalíptica. Y me parece esa una metáfora muy interesante, a que se disfrazó obviamente de motivos artísticos, como la vida real es una miseria, y este stalker, este acechador, prefiere estar más que nada en la zona misteriosa, más que en la vida real donde ocurren las cosas, con esa miserable realidad. Pero comencemos por el principio. Stalker está basado en un cuento de los hermanos Strugatsky, dos hermanos rusos que escribieron una novela, no, un libro llamado Picnic Extraterrestre, que también se puede ser traducido como Picnic a la orilla del camino, internacionalmente se dejó así, que narra cómo naves extraterrestres de pronto llegan a la Tierra, se estacionan en ciertos lugares, en 6 puntos del planeta,
y luego se retiran dejando atrás de sí una cantidad de artefactos desconocidos, a modo muy parecido a cuando uno va a hacer picnic, cuando la gente va a hacer picnic y deja toda la basurita ahí. Entonces las naves extraterrestres llegaron a la Tierra, estuvieron unos días, se fueron luego y dejaron estas zonas contaminadas con artefactos extraterrestres. Las personas existían, eran de distintas formas, distintos tamaños estos artefactos, tenían diferentes funcionalidades y uno de estos artefactos era una bola dorada, era una bola dorada que quien lo poseía tenía el poder de concederle cualquier deseo que quisiera. Todo lo que él deseara se le hacía realidad. Finalmente los gobiernos decidieron cercar todas estas áreas y las personas que ingresaban ilegalmente, muy entre medio de la aventura, entre medio de los militares, entre medio de las alambradas, se llamaban los stalkers, o traducido acechadores, que entraban a buscar artefactos para luego venderlos afuera. De esta pequeña mitología, Tarkovsky se toma del artefacto ese dorado para crear toda una mitología, para crear el libreto del libro, el libreto el libreto de la película, y crear la historia de este acechador que intenta ingresar a una habitación en donde todos los sueños, todos los deseos de quien entra ahí se hace realidad. Muy interesante me parece el planteamiento de esta parte pequeñita, Tarkovsky hace una película completa, una película maravillosa, completa con mucho comentario social, pero el cine de Tarkovsky es un cine complejo, es un cine de tiempos diferentes, donde la historia se toma su tiempo para ser desplegada. A mí los que siguen este canal, los que han visto otras reseñas, saben que a mí me gustan estas historias donde el realizador se toma su tiempo para explayar su historia, para explayar todo el camino que tienen que tomar los protagonistas y los hechos. Hay una escena al comienzo del film en donde el profesor se para en una colina fijamente. La toma dura un minuto, una toma absolutamente larga comparada con los estándares actuales, donde el profesor se queda parado abajo de un árbol mirando todo el resto de la zona y la cámara no hace absolutamente nada. El profesor ahí inmóvil, sin hacer nada. Sin embargo, existe una pequeña brisa que hace mover el césped, los arbolitos, las ramitas. Y esa sola escena nos muestra cómo la zona, se sugiere que la zona está viva. De hecho, hay un diálogo muy interesante que me gusta que dice el acechador cuando ingresa, dice: cuando no hay nadie aquí, nada sucede. Pero cuando alguien entra, todo se pone en movimiento. Y esos son esos diálogos que uno lo dejan marcando ocupado. Y así hay muchísimas escenas hermosas. La película está repleta de escenas hermosas. Es como cuando uno se pone a mirar una pintura durante algunos minutos, durante algún tiempo, empieza a mirar la pintura y empieza a sacar los detalles de cada pintura. Por ejemplo, la actitud del fondo, los colores. Y esa es el leitmotiv del cine de Tarkovsky, donde la imagen es la historia. Uno no puede separar la imagen de la historia, sino que es todo uno solo. Los sonidos también, los sonidos preciosos acá, incluso los sonidos te van sugiriendo cuando van entrando a la zona. No se muestra nada, no es gráfico, sino que con sonido te van mostrando cómo el sonido del riel, cómo va cambiando unos latigazos medios extraños, y ahí te va sugiriendo que van entrando a la zona prohibida. Y es muy interesante ir captando todo esto. Por eso yo digo que el cine de Tarkovsky es un juego mental ver cada una de estas películas. A mí me encantan estas películas, son absolutas. Yo sé que no son de gusto masivo. De hecho, tenía mi duda en hacer este video porque siento que es demasiado, no es popular. Pero son películas que a mí me gustan y yo hago videos que a mí me gustan. Pero el cine de Tarkovsky está lleno de sutilezas. Y esas sutilezas son las que a mí me encantan ver en una película. Así que ahora sí vamos a comentar la película. Ahora sí podemos empezar a comentar la película. La película comienza con un profesor, un escritor y el acechador reunidos en un bar,
donde estos dos, el profesor y el escritor, se comunican con el acechador para que los ingrese a la zona prohibida. Porque por motivos absolutamente diferentes, aunque luego, a medida que van comenzando, aunque van entrando en el camino, se descubre que sus motivos son absolutamente diferentes. El profesor ingresa en búsqueda de conocimiento. Bueno, en un principio la película dice que ingresa en búsqueda de conocimiento. El escritor dice que va a ingresar buscando más inspiración para sus obras. Y el acechador dice que él ingresa por el dinero que le pagan por ingresar a las personas. Posteriormente, creo que la película, el 90% de la película sigue el viaje de estas tres personas y cómo sus motivaciones cambian a través de la jornada, a medida que van ingresando en este lugar prohibido, cómo les va cambiando la mente, el espíritu. Y hay una escena muy, muy, muy decidora cuando están frente a la habitación, no voy a hacer ningún spoiler del final, donde se muestra los verdaderos motivos, donde cada uno desnuda sus verdaderas intenciones y son absolutamente diferentes a las que comenzaron la película. Muy, muy, muy interesante. Eso es cine psicológico. Esta película creo que está erróneamente catalogada como ciencia ficción, pero yo la catalogaría como mega metafísica, misterio, aventura. Es una película preciosamente filmada, con paisajes muy lindos, muy, muy, muy lindos. Escenas maravillosas, cinematografía de primer nivel y una historia absolutamente compleja. Lo único que les faltaría para ser masivo es el tema del ritmo. Pero el tema del ritmo es también uno de los mismos encantos de esta película y de la filmografía de Tarkovsky. A medida que avanza la película, cada uno ofrece una interpretación diferente de lo que hay en la sala. Pero como todo el cine de Tarkovsky, esto es absolutamente random y al azar y complicado como una fideo tallarines. De esta película es mucho más lo que se puede extraer de lo que uno puede reseñar de lo que ve en pantalla. Porque siento que esta película es de esas películas que te miran directamente a los ojos y te generan más preguntas que respuestas. Ese es el cine que a mí me gusta. El cine que te genera, que te mueve algo en el cerebro. No, no, no esas películas modernas de robots, de naves, que son divertidas para ver, pero que te entregan todo en bandeja de plata. Sino que esta película te obliga a darle una visión propia de qué es lo que sientes. Esta película creo que sale de la pantalla y te mira directamente a los ojos y te pregunta qué crees tú que pasa acá. Y eso a mí me encanta. De hecho, te presenta estas tres visiones: la visión de la fe mediante este acechador, la visión del arte mediante este poeta y la visión científica por parte de este profesor. Te plantea estas tres visiones de lo que está ocurriendo ahí adentro en la zona y es visión del espectador decidir a cuál de estas tres visiones uno puede creerle a medida que, aunque van cambiando, van mutando a medida que va avanzando la historia. Existe un pozo cercano a la habitación que te concede los deseos, que es algo así como el pozo de la verdad, en donde si uno se acerca lo demasiado, uno se acerca demasiado al pozo de la verdad, que es un pozo sin fondo a todo esto, uno se puede ir conociendo a sí mismo, ir descubriendo su verdadero ser. Muchas personas, según el acechador, intentaron acercarse a este pozo para conocerse a sí mismos, descubrieron una terrible verdad y terminaron suicidándose, lanzándose dentro del pozo sin fondo, al descubrir que no eran lo que pensaban. La película está llena de metáforas como esta. De hecho, a medida que van avanzando, que se van adentrando en la zona, a medida que van tratando de llegar a esta habitación, está lleno de pruebas, de metáforas, de ellos mismos se van probando a sí mismos. Ellos mismos es muy, muy, muy psicológico lo que les ocurre. De hecho, existe a lo lejos aparentemente son tres personajes, pero se ve que muy a la distancia, muy de vez en cuando se ve un perrito negro que los va siguiendo, primero en actitud vigilante y de poquito se va acercando a ellos, de poquito los va siguiendo en el camino y te invita al espectador a suponer qué rol cumple ese perrito negro. Los va siguiendo, los va vigilando
podría ser una manifestación de lo que hay en la zona, en la habitación. Muy, muy interesante. A mí me gustó mucho el juego la introducción de este elemento, porque es un elemento de misterio, porque es un perrito negro que obviamente no tiene ningún diálogo, los perritos no hablan, los perros no hablan, pero este perro negro que cada tanto los va siguiendo, los observa a la distancia, como que los va midiendo, va viendo, es como que si la zona se manifestara dentro de él y los va y es muy interesante, muy inquietante también cómo se filma. De pronto ya están haciendo algo y de fondo se ve el perrito negro ahí sentado observándolos. Y bueno, finalmente esta película, para no ser tan larga la reseña, siento que podría estar aquí hablando horas y horas y horas y horas conversando sobre este tema. Me encantó la película, la vi, me acuerdo de haberla visto hace muchos años, la volví a retomar ahora la vi en HD, está muy buena calidad, voy a dejar acá abajo el link. Me parece muy interesante el juego mental que se plantea en esta película, es una experiencia para verla, hay que verla con calma, sí, si quiere verla, véala con calma, no espere persecuciones policiales, robots, rayos láser, naves espaciales, cosas de ese tipo, sino que son estos tres personajes interactuando, tratando de llegar a un objetivo, tratando de descubrirse a sí mismos. Yo sé que eso probablemente lo hemos escuchado, que lo hemos visto en muchas otras películas, pero creo que Tarkovsky le da una vuelta de tuerca y le plantea el tema del misterio, el tema de la, la, la visualización de las imágenes. Muy hermosa, una película muy hermosa para verla completita, para verla en calma, para verla en paz, para verla con todo su tiempo, para disfrutarla, para absorberla, para dejarse llevar por la magia, para dejarse llevar por las preguntas que plantea, para responderse a sí mismo las preguntas, porque esta película te plantea preguntas y uno las tiene que responder, y creo que de eso se trata el cine. Tarkovsky aquí se notó un peliculón, junto con Solaris, me parece que es buenísima. Solaris me gustó también, ¿eh? Primero, lo que pasa es que Solaris es ciencia ficción dura, pero ya vamos a hablar de eso. Probablemente ya voy a reseñar eso. Pero esta película Stalker tiene el 90% ocurre en la zona, en estos parajes maravillosos, estos parajes verdes, estos parajes boscosos. Muy hermosa, que te hace sacar mucho el seso, el seso fílmico. Ya amigazos, así que en esta cuarentena, si quiere ver película, aquí le reseño otra, aquí le recomiendo otra, si quiere verla, aquí abajo está en YouTube subtitulada, vaya a verla y que la zona los acompañe.